vamos a hacer este segundo caso, que consta de lo siguiente. Fíjense, dicen que se lanza un nuevo producto al mercado, ¿sí? Y el volumen de ventas está en función de dos variables, que son el tiempo, medido en meses, y la cantidad de C pesos gastada en la campaña publicitaria, ¿no? Es una función de dos variables. Dice que la fórmula está dada por lo que ustedes ven a continuación. Este caso, ¿sí? De dos variables, bien tranqui. Y la idea es calcular derivadas parciales de de esa función, derivadas parciales respectivamente si de una y de otra, está bien. Y la idea es, una vez que tenemos esas derivadas parciales, tratar de interpretar en función del resultado. ¿Está bien? Nos vamos a parar en un punto bien concreto. Si ustedes se fijan, 1.500, ¿qué es 1.500? Bueno, 1.500, si dijimos que 1 es el valor de, como ven acá, t y c, ¿sí? Ese es el orden de las variables independientes de la función. O sea, t viene escrita como primera y c en segundo. Entonces, t van a ser, en este caso, los meses, ¿sí? O sea que estos van a ser meses, que en este caso estamos hablando de que es un mes. Y C, que en este caso son los pesos gastados en la campaña, ¿no? Y en este caso son 500. O sea que estamos haciendo una lectura de a un mes, ¿sí? De lanzado el producto y con 500 pesos gastados en la campaña. Entonces es una simulación bien puntual y ver qué pasa si cambiamos de uno en otro valor. ¿Sí? Esa sería simplemente nuestra regla. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las derivas parciales. Recuerden que para calcular las derivas parciales son iguales, las reglas son iguales que las derivas comunes, ¿sí? Cuando estamos eligiendo una variable para derivar, la otra nos queda como constante y viceversa. Pero fuera de eso, el procedimiento es el mismo de siempre. Yo le diría, fíjense, qué características tiene esta función, ¿no? Si nos fijamos, vamos a tener una constante, ¿sí? Y acá vamos a tener dos funciones. Una parte, este paréntesis puntualmente, el segundo, solamente depende de c, así que podemos llamarlo, supongamos, como a en función de c, una función a, y la segunda parte, el segundo producto, si en multiplicación, ¿no? Primer paréntesis multiplicado por el segundo, esto es una función exclusivamente de t, ¿no? Vamos a llamarla b de t. Entonces nuestra función b corta puede ser llamada como una constante por a en función de c, por una función a, por b en función de t. Obviamente que esto no es necesario hacerlo siempre, es un enfoque que le estoy dando para que se entiendan las reglas, pero todo bien, si ustedes lo piden hacer más simple, no pasa nada. Entonces supongamos, si yo quiero hacer la derivada de b respecto de t, ¿sí? Digo, bueno, primero miro esta fórmula, ¿sí? Voy a mirar esta fórmula. Entonces, yo tengo que derivar respecto de t lo que acabo de escribir, ¿sí? K por a en función de c por b en función de t. Voy a hacer lo siguiente, voy a marcar en amarillo las partes que se consideren constantes de mi función, ¿sí? Entonces, si son constantes, acuérdense que aplican las reglas de las constantes, ¿sí? Que si voy a derivarlas, simplemente lo que tengo que hacer es sacarlas multiplicando de mi problema y listo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la constante, obviamente es una constante, y a entre paréntesis c, como depende de la variable c y yo estoy derivando respecto de t, en este caso le voy a tratar como si fuera una constante, ¿está bien? Entonces eso lo dejo escrito tal cual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vengo de este lado, ¿sí? Voy a venir acá y digo, bueno, la constante es k, k era 400, así que escribo 400, ¿sí? A en función de c, que queda tal cual porque es una constante, así que queda como 6 menos e a la menos 0.002c, ¿sí? Y luego derivo lo que está aquí adentro, ¿sí? Que lo voy a poner, vamos a poner otro color en verde, ¿sí? La derivada de b. Entonces la derivada de b me va a quedar como, fíjense, ¿no? Vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Entonces me va a quedar como 1 que es 0, la derivada menos e a la menos t y la derivada de menos t es un menos 1, ¿sí? Entonces ahora vamos a proceder a hacer un poco de limpieza en la cuenta, ¿sí? Pero fíjense, la parte amarilla no cambió porque es una constante y la parte verde sí, y ahí apliqué todo, regla de la cadena, todo lo que haga falta. Entonces me queda la derivada respecto de t, ¿sí? Me va a quedar como 400 por 6 menos c a la menos 0.002c y esto me queda 0 menos, esto por menos 1, menos por menos es más, ¿sí? Y me queda por e a la menos t. ¿Está bien? Así me queda la función en definitiva. Y ahora voy a hacer la derivada especialmente en ese punto, ¿sí? Entonces, la función que acabo de encontrar, ahora la voy a evaluar en el punto que me piden, que es el 1.500, y veo el resultado. Entonces esto me queda 400 por
6 menos e a la menos 0.002, ¿sí? Por c, que son 500, ¿sí? Todo esto por e a la menos 1. ¿Está bien? Bien. Y vamos a hacer la cuenta en este caso. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora. Ok. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 0.002 por 500, ¿no? Que esto me queda 1. Sí, o sea que esto me va a quedar, fíjense, ¿no? ¿Cómo? Me va a quedar como 400 por 6 menos e a la 1 por e a la menos 1. Bien. Y en este caso, si bien va a dar un número positivo, ¿sí? Porque me queda menor que 1, ¿sí? Perdón, mayor que 1, pero esto me queda mayor que 0. ¿Sí? Independientemente va a dar con coma, va a dar algo un poco feo, pero esa sería un poco la idea. Lo importante es entender e interpretar qué es lo que quiere decir ese 1 que esa cuenta que estamos calculando. Es una derivada positiva, ¿sí? Entonces, como es una derivada positiva, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es que nuestra cuenta nos va a quedar básicamente como un número positivo, o sea que es creciente, ¿sí? Entonces yo me voy a mover, eso quiere decir que si yo me muevo, ¿sí? En dirección de moverme en un mes y en 500 pesos, ¿sí? A mayor cantidad, yo estoy dejando fija la constante c, ¿sí? Es decir, estoy dejando c fija, ¿sí? Porque estoy derivando respecto de t, ¿sí? Y eso quiere decir que como la derivada medio positiva, ¿sí? A mayor t, ¿sí? Mayor volumen, ¿sí? Es decir, voy a notar esa tendencia, ¿sí? En mi cuenta. Y voy a hacer ahora exactamente lo mismo, pero ahora con la derivada de c. Es decir, voy a dejar mi variable c, mi variable t como fija, ¿sí? Entonces digo, derivada de b respecto de c, ¿sí? Entonces esto me queda. Vamos a dejar la derivada respecto de t de quién? De k por a sub c por b sub t. Bien. Fíjense que, al igual que dije antes, las partes en amarillo, tanto la constante como b de t, voy a hacer una pequeña corrección acá, esto es la derivada respecto de c, ¿sí? Lo que puse en amarillo, ¿qué son? Son la constante, que sigue siendo una constante, y la parte de la función que depende de t. Y acuérdense que yo estoy derivando respecto de c, con lo cual lo que depende de t, que es la otra letra, queda como una constante, o yo la trato como una constante. ¿Está bien? Entonces va a quedar tal cual, ¿sí? K por b de t, ¿sí? Y luego la derivada de b respecto de c de la parte de la función que sí corresponde a una parte que depende de c, ¿correcto? Entonces esto me va a quedar, fíjense, ¿no? Vamos a tener 400 por, ¿sí? En este caso me va a quedar 1 menos c a la menos t por la otra parte de la función, que esto me queda como 6, ¿sí? La derivada, que esto va a ser la derivada de 6 menos e a la menos 0.002c, esto queda igual, acuérdense, pero esto va a tener un menos 0.002, que es la derivada de lo que está arriba. ¿Bien? Si hacemos un poco de limpieza, esto como nos va a quedar, fíjense, 400 por 1 menos e a la menos t por menos es más, que esto es 0.002 por e a la menos 0.002t. ¿Está bien? Y por c, mala mía, ¿eh? Ahí. Bien. Y ahora vamos a proceder a hacer las cuentas. ¿Ok? Vamos a hacer la derivada, pero en 1.500. Entonces esto nos queda 400 por 1 menos e a la menos, en este caso a la menos 1, ¿sí? Todo esto por 0.002 por e a la 0.002 por c, que es 500. Si yo hice la cuenta acá, que esto daba 1, en este caso va a dar e a la menos 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña aclaración acá, porque acá sí es importante tener en cuenta si e a la menos 1, cuánto nos queda, ¿no? Entonces vamos a poner, en este caso e elevado, ¿sí? A la menos 1. A ver.
lo que vemos es que e a la menos 1 me queda más o menos, ¿sí? Lo calculé acá recién con Wolfram, 0,36. Sí que es un número positivo. Pero ¿qué es lo importante acá? Fíjense. Vamos a ver el signo de la cuenta, que esto es lo más importante. 1 menos e a la menos 1 es un número positivo, ¿sí? Por el hecho de que nosotros estamos haciendo la resta a positivo, ¿sí? Después 400, 0,02 y el mismo e a la menos 1 son todos números positivos, con lo cual la derivada va a ser de signo positivo, independientemente de la cifra. Pero ¿qué es lo importante acá? Nosotros dejamos c fija, ¿sí? Entonces, dejamos t fija, que es la cantidad de meses, ¿sí? T fija. Y entonces, a t fija, ¿qué es lo que quiere decir? Que como la derivada nos da positiva, a mayor c, que sería la cantidad de pesos que nosotros gastamos en la campaña, mayor, ¿sí? Vamos a ser nuestro volumen de venta. Con lo cual tiene sentido, o sea, es una fórmula que más o menos respeta el sentido común, ¿sí? Es decir, para el problema que estamos modelando, dentro de todo, lo que se muestra es como debería funcionar en la realidad. Y esa sería un poco la conclusión de este caso. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.